Y a las 7 de la mañana, 11 minutos, hablamos de pensiones porque estamos por estos días dando los primeros pasos de lo que fue quizá la primera gran victoria que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso y tiene que ver con la reforma pensional. Y por estos días estamos tomando las primeras decisiones. Esa es la razón por la cual estamos a esta hora con Mauricio Velasco. Él es el presidente de Asofondos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Feliz de estar acá contándole a los colombianos de estos primeros pasos del nuevo esquema pensional. Bueno, vamos a arrancar entonces contando, doctor Velasco, cuáles son las personas que van a tener que elegir próximamente ACAI. ¿Qué traduce ACAI? ACAI traduce administradoras del componente complementario de ahorro individual. Que eso son básicamente, para que la gente lo entienda, ya lo vamos a explicar mejor, son quienes van a trasladar algunos de sus recursos de lo que están ahorrando para pensión a los fondos privados. Entonces, estamos hablando de que esas personas que ganan más de 2.3 salarios mínimos van a ser las que van a escoger esta ACAI o deben hacerlo antes del 16 de enero. Aquí nosotros ya hicimos algunos rayones rápidamente para poder explicar esto, doctor, pero entonces estamos hablando de personas que a hoy se están ganando 3.2 millones de pesos más o menos, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces son los colombianos que devenguen al mes más de 3.2 millones de pesos, 3.274.050 pesos es el umbral, la cifra precisa. Vamos a seguir cotizando en Colpensiones. Todos los colombianos vamos a estar afiliados a Colpensiones y vamos a cotizar el 16% obligatorio a Colpensiones por debajo de esa cifra, con los salarios o los ingresos por debajo de esa cifra. Los colombianos que devengan por encima de esa cifra, además, van a cotizar el 16% obligatorio a las ACAI, que son estas administradoras del componente complementario individual, del ahorro individual. Bueno. Recordemos que en Colombia, cuando uno es empleado, ¿cierto? 12% de ese 16% lo pone el empleador, eso no ha cambiado, sí. Y el 4% lo pone el empleado, ¿cierto? Cuando las personas son independientes, el 16% lo pone el empleado, el trabajador independiente, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Son más o menos 1.5 millones de personas que se ganan esto o menos de esto. Digamos, esto no aplica para ellos, pero así aplica para quienes se ganan más de 2.3 salarios mínimos. Entonces, ¿a partir de cuándo ellos empiezan ya a establecer, digamos, esta división en la cotización para la pensión? A partir del 1 de julio del año 2025. Entonces, un poco explicando la estructura del sistema, porque estos cambios pues, son complejos. Entonces, nosotros hemos tenido durante 30 años administradoras de fondos de pensiones, que es una licencia que da la Superintendencia Financiera para unas firmas que han administrado el ahorro pensional de los colombianos. Entonces, esas administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que nosotros las conocemos, son Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia, ¿cierto? Van a seguir recibiendo las cotizaciones de los trabajadores hasta el 30 de junio del año 2025. Esa plática se va a seguir yendo aquí a lo que llamamos el fondo de pensiones. Exactamente. Y después del 1 de julio del año 2025, los fondos con esa licencia AFP van a seguir administrando esos recursos, ¿cierto? Hasta los ahorritos quedan ahí. Exactamente. Y van a seguir administrando esos recursos hasta que la persona se pensione. ¿De acuerdo? A partir del 1 de julio de este año, las cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos van a ir a la ACAI, que es una nueva licencia de la Superfinanciera, ¿de acuerdo? Digamos que es la misma firma, ¿cierto? Que tiene dos licencias, la licencia AFP y la licencia ACAI. Entonces, las cotizaciones por encima de 2.3 salarios mínimos a partir del 1 de julio van a ir a la ACAI. A la calle. Entonces, básicamente haciendo un resumen, hoy quien está cotizando en un fondo privado y va a tener que regirse bajo este nuevo esquema a partir del 1 de julio de este año, lo que va a pasar básicamente es que su cotización a partir de ese momento se va a empezar a dividir en estos dos, el excedente se viene para la CAI y lo que esa persona ya tenía ahorrado va a quedarse en este fondo de pensiones y eso va a seguirlo administrando el fondo ese fondo privado, digámoslo, hasta el momento en el que se pensione. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, la invitación que estamos haciendo es que en estos 4 días que quedan contando hoy, porque la ley autorizó a los colombianos para elegir ACAI hasta el jueves, hasta el 16 de enero, ¿cierto? Es que los colombianos que devengan más de 2.3 salarios mínimos y que no tengan vinculación con un fondo, ya, ¿cierto?
entren a la página web de los 4 fondos habilitados para hacer ACAI, que repito son Colfondos, Porvenir, Protección, Escandia, y hagan su inscripción en uno de esos 4 fondos para que sea su ACAI. Esa inscripción, digamos, el plazo se vence el próximo 16 de enero. Si esas personas no hacen esa elección hasta el 16 de enero, el 17 de enero ya básicamente el gobierno es el que va a elegir su ACAI, ¿cierto? Así que es. supone uno, doctor Velasco, que el gobierno lo que dirá es, si una persona está cotizando en un fondo privado, pues va a elegir seguramente ese mismo fondo, ¿no? Pero al final le deja a usted esa decisión al gobierno nacional. Estamos diciendo, estos son los 4 autorizados. Muchas preguntas, doctor Velasco, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer esta semana para poder elegir esa ACAI? Es muy fácil, es gratuito y es rápido. Usted entra a la página web de cualquiera de estas 4 instituciones, a la página web de Asofondos, que es asofondos.org.co, ahí va a encontrar un vínculo a estas 4 instituciones, incluso en la página de Colpensiones ya hay un vínculo en estas 4 instituciones. Se informa. ¿Qué es lo que tiene que informarse? Las ACAI van a administrar su ahorro pensional complementario a partir del 1 de julio. Entonces usted debe entender cuál es la institución, qué es lo que le ofrece, qué rentabilidad le ofrece, cuál es la historia de esa institución, ¿cierto? Es el ahorro de largo plazo, el ahorro pensional es muy importante. Usted se informa, toma una decisión, llena un formulario que no creo que se demore más de 10 minutos y queda inscrito. Eso antes del jueves, antes del 16 de enero. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de este tema, porque hay otro punto que es muy importante y tiene que ver con el régimen de transición. Esto le aplica a todas aquellas personas que tengan, en el caso de las mujeres, menos de 750 semanas cotizadas a hoy, y en el caso de los hombres, menos de 900 semanas a hoy. ¿Por qué? Porque aquellos que ya han superado este número de semanas van a quedar básicamente con el sistema que viene funcionando en este momento. Exactamente. Entonces, la elección de ACAI, el nuevo sistema, es para las personas que no entran dentro de la transición, ¿cierto? Que son los empleados formales jóvenes que no han acumulado todavía estas semanas que están en la pantalla. Aquellas que ya lograron superar estas semanas o acumular estas semanas al 1 de julio del año 2025, todavía quedan unas semanitas para poder completarlo, hacen parte de la transición de la reforma pensional, ¿cierto? Son personas que se van a quedar con las reglas de la ley 100, ¿cierto? Y recordemos que en la ley 100 uno elegía entre 2 esquemas, entre el esquema privado y entre el esquema público, o el esquema público. Uno se podía trasladar entre esquemas hasta faltando 10 años para la edad de pensión, o sea, las mujeres antes de los 47 años y los hombres antes de los 52 años. Pues resulta que la reforma pensional abrió una cosa que se llama la ventana de oportunidad de traslado, y es para aquellos hombres mayores de 52 y mujeres mayores de 47 que se quieran trasladar, lo pueden hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta el 16 de julio del año 2026. Pero es importante empezar a hacerlo rápido para solucionar y tomar decisiones de la vida pensional. Entonces, las personas, hoy en día casi todos los colombianos formales, o no casi todos los colombianos formales pueden tomar la decisión de trasladarse entre regímenes, aquellos que están o que clasificaron para la transición. ¿Cómo se hace? También es fácil, también es gratuito, no necesita ningún intermediario, no necesita demandas judiciales. De hecho, si hay demandas judiciales interpuestas porque usted quería trasladarse y no lo han dejado porque ya se había pasado la edad, es muy posible que no necesite nada de eso. Y simplemente llama a su fondo de pensiones, empieza el proceso de doble asesoría. Ya más de 70.000 colombianos lo hicieron, ya más de 32.000 colombianos lograron trasladarse. Esto empezó en el mes de julio. Entonces la invitación es a los que entran al régimen de transición, pues que hagan su doble asesoría. Bueno, preguntas rápidas. Las personas que están cotizando hoy en Colpensiones, ¿esas personas siguen cotizando normal en Colpensiones? Y si excede ese 2.3, ¿tienen que elegir necesariamente un fondo también? Es importante que si no entran dentro del régimen de transición, están en Colpensiones, elijan una ACAI. O sea, esas personas van a tener que elegir una ACAI para que les administre esa porcioncita, digamos, adicional a la que está por encima de los 2.3 salarios. Eso es correcto. Si no completaron estas semanas y usted está en Colpensiones, entre a las páginas web de los fondos de pensiones y elija una ACAI. Bueno, ¿qué va a pasar con los ahorros de la gente que hasta hoy ha ahorrado en esos fondos privados de pensiones? Lo que uno pensaría es que esa es plática de esa persona y cuando se pensione se la van a dar. ¿Pero cómo se la van a dar? Bien, entonces, resulta que
Todas las cotizaciones por debajo de 2.3 salarios mínimos, las históricas y las futuras, ¿cierto?, van a ir a Colpensiones para que Colpensiones le pague su pensión. Recordemos que Colpensiones va a pagar el componente contributivo de la pensión básica, ¿cierto? Más o menos el 65% de 2.3 salarios mínimos sería el tope de lo que Colpensiones da, que son más o menos 2.200.000 pesos. Esa es una pensión de Colpensiones. Lo que se cotice en el futuro y se haya cotizado hacia el pasado por encima de 2.3 salarios mínimos va a constituir una bolsa con la cual se va a generar una renta vitalicia que va a complementar la pensión que le va a dar Colpensiones. Ah, pero entonces parte de esos ahorros de lo que yo ya ahorré sí se va a ir a Colpensiones. Por debajo de 2.3 salarios mínimos se va a ir a Colpensiones con una metodología que debe ser reglamentada por el Gobierno Nacional. Eso tiene que ser unas matemáticas bien difíciles, ¿no? Ahora, los recursos que se han ahorrado en las AFPs hasta el 30 de junio del año 2025 se van a quedar administrados por los fondos privados hasta que la persona cumpla la edad de pensión, y en ese momento se van a dar todas estas liquidaciones y las personas van a saber cuánto es su pensión. Ahora, los fondos, vamos a continuar comunicándonos con todos los afiliados, los viejos y los nuevos, detallando muy claramente cuánto ahorró en el pasado. ¿Qué se fue a una bolsa y qué se fue a la otra? ¿Qué se fue a una bolsa, qué se fue a la otra, cuánto fue la cotización del flujo? La ley establece la necesidad de los fondos, todos, de mandar extractos mensuales a los afiliados para que se tenga información precisa sobre cuál es la realidad pensional de cada Una uno. persona que está cerquita a las 900 en el caso de los hombres y que está ahí como que sí, como que no se queda en y esa persona puede elegir la CAI y de todos modos seguir peleando esas semanitas que tiene perdidas por ahí para ver si es de régimen de transición. Lo importante es mejor hacer a dejar de hacer. Entonces, si usted tiene dudas, métase a las páginas de las ACAI habilitadas por la Superintendencia Financiera, elija una, ¿cierto? Y, por supuesto, si es el deseo, pues tratar de completar la historia laboral. En el proceso de doble asesoría, el primer paso es revisar la historia laboral, a ver si hacen falta unas semanitas que la gente necesite para completar las 900 semanas y quedarse con las reglas de la Ley 100. Bueno, pues doctor Velasco, gracias. De todos modos quedan obviamente muchísimas preguntas alrededor de todo el funcionamiento de este nuevo sistema de pensiones que va a entrar en vigor, como decimos, a partir del 1 de julio de este año 2025 y seguramente nos seguiremos viendo por aquí en este espacio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vale, chao.